a Biosfera Televisión estrenamos formato este lunes 25 de enero y es el que vamos a utilizar las dos próximas semanas. Ya saben ustedes que el pasado sábado entramos oficialmente en ese hasta ahora inédito nivel 4 de alerta anti-COVID que implica pues una serie de restricciones añadidas a las que ya teníamos. Bien, pues en esta casa también queremos cumplir con la parte de protocolo que nos corresponde, así que hemos limitado el acceso a nuestros estudios del mayor número de personas posibles y, en fin, pues estamos aquí los que estamos y los que ya están ustedes acostumbrados a vernos, entre otros nuestra compañera Paola Delgado, a la que ya saludamos. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. En la mesa la distribución es distinta, el espacio que habitualmente que está aquí a mi derecha y que ocupa el presentador o la presentadora, pues lo hemos dejado libre para de esta manera ganar distancia en la mesa. Así que Paola ocupa uno de los lugares de invitados y yo otro de los lugares de invitados. Ambos dos somos invitados, que a su vez tendremos invitados, hemos entrado en bucle, pero los vamos a tener a través de Skype, en este caso, a través de la pantalla. Bueno, eso nos va a facilitar también la posibilidad de viajar más lejos de lo que habitualmente solemos hacer en la presencia de nuestros invitados en plató. Enseguida estamos ya con los datos en el programa, veremos vídeos, tendremos a distintos protagonistas de la noticia. Ya les anticipo que los datos no son buenos. Esta mañana se ha notificado la muerte de otras 2 personas en Lanzarote en el fin de semana, desde luego más duro, desde que comenzó la pandemia. Han muerto en este fin de semana hasta 4 mujeres entre los 75 y los 85 años de edad. En fin, luego entramos en detalles, en materia, pero por cuestiones de agenda vamos a saludar a la primera invitada de esta tarde. Es portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino. Creo que ya nos está viendo y escuchando. Vidina, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, ¿cómo se está sobrellevando esta situación de pandemia también en su lugar de residencia y en su lugar de trabajo en el Parlamento de Canarias? ¿Qué tal están las cosas? Mascarilla, seguridad y saliendo de casa lo que es estrictamente necesario. Siempre en la cabeza, en el caso suyo y de otras tantísimas personas en las que por cuestiones laborales tienen que desplazarse entre islas. Ostras, no es fácil tener en la cabeza, ahora estoy en 2, puedo hacer esto, mañana paso a 3, tengo que hacer lo otro, luego me voy al 4, no puedo hacer nada. Sí, por eso yo siempre me aplico desde el principio de la pandemia, lo he hecho así, las medidas más estrictas, las máximas que puedo cumplir, porque siempre hay que tener en cuenta que el virus siga y que no nos podemos relajar. Yo creo que hemos tenido una falsa sensación de que esto estaba controlado de cara a la Navidad y que hemos tenido esa falsa sensación de seguridad que no existe. Hemos sobrepasado ya en Canarias los 500 fallecidos, son decenas, cientos de personas prácticamente cada día las que se contagian y están pasando por esta enfermedad que es muy dura y nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros, a los que queremos, y así vamos a ir consiguiendo parar esta pandemia, este contagio. También es necesaria esa vacunación, que sea lo más rápido posible, y ahí yo creo que se está siguiendo ya un ritmo adecuado. Ahora faltan también que lleguen esas vacunas, pero mientras no estemos vacunados es lo único que nos queda, las restricciones y la mascarilla. Deberíamos hacer todos, ¿no? Lo que apuntaba al principio, vivir siempre en el más alto nivel que podamos conocer, que es otra manera de significar o de subrayar que seamos responsables. Hay un debate, no sé qué tal se ve desde su postura, acerca de ese llamamiento de las instituciones a que seamos responsables, que es echar la culpa en general a la ciudadanía, y es un poco echar de menos de los ciudadanos mayores medidas por parte de las instituciones, en fin, en materia divulgativa, si es que acaso todavía cabe divulgar algo, o sobre todo en materia de mayor control policial. No, yo creo que está claro que los ciudadanos somos responsables en la medida de nuestras posibilidades, y la gran mayoría de la población, sobre todo en Canarias, yo creo que está siendo cumplidora con las normas.
que ha habido casos puntuales de personas que se las saltan, pero es verdad que ahí tiene que actuar la administración y de forma contundente. Yo preguntaba hace unas semanas por cuántas sanciones se habían impuesto, qué consecuencias habían tenido para aquellos que se saltaban las restricciones, y el Gobierno de Canarias no me ha contestado nada. Una pregunta que hice por escrito, una solicitud de información sobre las sanciones que se están imponiendo, y de momento silencio por parte del Gobierno de Canarias. Yo creo que tiene que haber sanciones ejemplares para aquellos que incumplen, y el Gobierno también tiene que cumplir con su responsabilidad y ser claros en los mensajes. Yo creo que si una cosa ha sido un hándicap en la gestión de esta crisis es que no haya habido un mensaje más claro por parte de las autoridades, tanto de las autoridades sanitarias, por ejemplo, el propio señor epidemiólogo, que es el señor Fernando Simón, que da todos los días esas ruedas de prensa, pues cada 2 o 3 días se desdice de lo que dijo el día anterior. Pues esos mensajes poco claros, que cada comunidad autónoma pues vaya tomando las normas y las medidas de aquella manera. Yo creo que todo eso ha producido cierta desconfianza por parte de la población, o cierta relajación también. Segunda parte, que es un poco en lo que ustedes también han hecho hincapié en las últimas horas, y tiene relación con esos, creo recordar, 400 con algo millones de euros que el Gobierno de Canarias ha presentado este pasado viernes, y que entienden o nos transmiten, que viene a echar una mano a la situación económica complicadísima por la que están atravesando autónomos y empresas. Viene a decir que son ayudas directas o ahorro en los impuestos, algo que ustedes tampoco están de acuerdo en ello, ¿no? Bueno, es que yo creo que las medidas anunciadas, todavía no aprobadas, sino anunciadas por el Gobierno de Canarias, son claramente insuficientes y decepcionantes para los sectores afectados. Yo creo que la hostelería, el comercio, el turismo, pues no comprende esta situación, no queda otra para frenar la pandemia, pero todo ello, todas estas restricciones o esta falta de turismo tiene que ir acompañadas de un paquete de ayudas realmente contundente y efectivo. Hay que tener en cuenta que lo que ha presentado el Gobierno de Canarias son 235 millones de euros, que no son ayudas, que es el retraso en el pago de impuestos durante un tiempo que no va a haber actividad económica, y por tanto difícilmente van a poder pagar esos impuestos dentro de 6 meses. Es retrasar un problema, digamos que es retrasar la muerte de las empresas y de los autónomos. Y luego, por otro lado, sí que hay 165 millones, o han anunciado que hay esos 165 millones para ayudas directas, porque el señor Román Rodríguez, cuando se le preguntaban que cuándo se iban a convocar esas ayudas o cuáles eran los criterios, los requisitos para acceder a ellas, dijo que no lo sabía, porque lo que piensa hacer ahora, al parecer, es enviar una carta a la Unión Europea para poder utilizar 165 millones de fondos europeos para ayudas directas a las empresas. Así que ni siquiera están garantizados esos fondos. Y yo, de lo que me he quejado en este tiempo, es que luchamos tanto y presionamos tanto desde el Parlamento de Canarias para que se nos dejara utilizar el superávit de la comunidad autónoma. Recordemos que teníamos 500 millones de superávit del año de 2018, y el señor Román Rodríguez solo ha utilizado 100 millones de euros de ese dinero. Tiene 400 millones de euros de superávit guardados en un cajón que el Ministerio nos ha autorizado a utilizar, los tiene guardados en un cajón, mientras los autónomos y las pequeñas y medianas empresas se están arruinando, y es algo que sinceramente no entendemos. Es quizá uno de los, no sé si mayor o no, problema o interferencia durante todo este periodo, la indefinición, el anunciar medidas que o tardan en llegar o no acaban de llegar, o cuando llegan lo hacen tarde, en fin, un poco sí, probablemente sea eso, ¿no? La indefinición a la hora de aplicar estas medidas en una coyuntura donde probablemente precisemos de datos muy fiables y de mucha contundencia en los hechos. Las pequeñas empresas y los autónomos es absolutamente falso. Otras comunidades autónomas llevan meses que ya dan ayudas a sus empresas. Comunidades autónomas, además, de todos los colores políticos, y ayuntamientos de todos los colores políticos. Y el Gobierno de Canarias sigue sin reaccionar, mientras se han perdido 60.000 empleos que se han destruido en este último año de pandemia, mientras han cerrado ya 10.000 empresas en las islas. Yo no sé qué más quiere
el presidente del gobierno que ocurra, qué más quiere el señor Román Rodríguez que pase para que rescaten de una vez a los autónomos y a las pymes de Canarias. Tampoco sabemos nada de ese plan para el sector turístico que anunció la ministra del área hace ya 7 meses y del que nunca nada más se supo, ni del plan ni de la ministra. El sector turístico, que veremos a ver cómo, cuándo se recupera y sobre todo en qué cantidad, ¿no?, de turismo podemos recuperar. En fin, terminamos ya, Vidina, una de las cuestiones en las que aparentemente el tema así, o al menos Canarias, está dando respuesta, eso sí, con un sobreesfuerzo impresionante por parte del personal sanitario. Hoy mismo decíamos aquí en Lanzarote, el personal sanitario está al límite ya de sus fuerzas, tanto físicas como psicológicas, y reclamando ayuda y pidiendo a los ciudadanos que nos autoconfinemos para que baje la presión hospitalaria. Pero digo que en ese esfuerzo también del personal sanitario está la buena proporción en cuanto al número de vacunas que se está administrando en Canarias. Sí, es verdad que empezamos más lentos y nos hemos situado a la cabeza prácticamente de la vacunación en España. Yo creo que eso es muy positivo. Ahora hay que conseguir que las vacunas lleguen para que se puedan administrar, y lo que sí hemos denunciado es que en ningún caso nadie por la cara se puede saltar la lista de vacunación. Ya tenemos un caso en Canarias de una política, de una consejera de Sanidad del Partido Socialista, del Cabildo de La Palma, que se ha vacunado cuando no le correspondía, y nosotros vamos a impulsar también una propuesta en el Parlamento de Canarias para que los partidos políticos se comprometan a cesar de sus cargos a todos aquellos altos cargos o políticos que se vacunan cuando no les toca, que ya hemos tenido un caso en Canarias y esto nos parece muy grave. Las personas que tienen que vacunarse, los primeros, son los mayores, son los sanitarios que se están jugando la vida por nosotros, y los políticos, y si me dan a elegir a mí, casi le diría que deberíamos ser los últimos. No sé si los últimos, pero desde luego sí respetar los protocolos, máxime en una situación de salud. El otro día escuchaba una reflexión en torno a qué es peor, si quedarse con 500 euros o adelantarse cuando no te toca en el tema de la vacuna, y todo el mundo concluía en que, ostras, ser pícaro en esta coyuntura, en esta realidad, es desde luego mucha tela, ¿no? Pero bueno, eso no ayuda a estrechar esa brecha inmensa que separa al conjunto de la ciudadanía con aquellos que se dedican a la política. Es lo que hay. Llevo muy poquito tiempo, he podido comprobar cómo por parte de algunos dirigentes, no de todos, es verdad, pero de algunos que llevan muchísimo tiempo en política, como es por ejemplo el caso del señor Román Rodríguez, vicepresidente de Hacienda, que tienen una desconexión absoluta con la realidad de Canarias, que no saben lo que es pagar factura, que no saben lo que es esforzarse, darlo todo para salir, para atender a unos trabajadores. Hay personas en el gobierno de Canarias desconectadas de la realidad de los canarios. Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, muchas gracias por atendernos y muy buenas tardes. Bueno, pues la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Paola, que dibujaba un poco esta situación y la realidad y lo que ellos pueden hacer en la Cámara regional. Les decía que vamos a entrar en los datos ya de Lanzarote, en lo que tenemos en un fin de semana realmente duro, ¿no? Muy triste. Desde luego, sí, porque lo han anunciado sanitarios, fuentes del área de salud, todos creo que esperaban una tercera ola, pero no hasta tal punto, digámoslo así. En la isla de Lanzarote es verdad que las navidades han pasado facturas. Ahí estamos actualmente con 1.067 casos activos, por tanto, pues lo esperado, ¿no? Pasamos los 1.000 casos y 61 personas hospitalizadas, que han requerido hospitalización. De estas 61, 48 en planta y 13 personas en la UBI, con lo cual creo que esto ya es un indicador de que la situación es bastante complicada actualmente en la isla de Lanzarote. Además hay que sumar a ello la muerte en estas últimas horas de dos mujeres, una que se conocía a primera hora de la mañana y otra que se ha conocido pues hace una hora, aproximadamente, escasamente una hora. Son personas con patologías previas, pero no nos cansaremos de decir, a pesar de todo, y que es muy fácil de entender, hay todavía gente en esas famosas redes sociales que siguen metiendo cizaña, que siguen metiendo el dedo en la llaga, que no acaban de comprender que cuando se habla de muerte por patologías de personas
por COVID y con patologías previas, eso no quiere decir que, bueno, claro, como ya estaban enfermas, pues han muerto, ¿no? Es decir, hay patologías previas con las que se puede perfectamente vivir y sobrevivir y tener una calidad de vida aceptable. El asma, sin ir más lejos, pero que te llega el virus en los pulmones y te lo complica de tal manera que acorta la vida. Yo lo que no entiendo de esas personas que sueltan ese tipo de comentarios es precisamente pues que no sepan, o no sé si no razonan, o no entienden el nivel de gravedad de la situación, ¿no? Y a raíz de esto, Jaime, me gustaría comentar, porque hace muy poquito nos trasladaban también y nos comunicaban el rango de edad de los hospitalizados en el Molina Orosa, que creo que también es importante para concienciar a la población. Se ha dicho que el rango de edad de los pacientes hospitalizados, los que se encuentran en la UBI actualmente, está entre los 48 años el más joven y los 75 años el mayor. La mayoría de las personas que se encuentran en esta unidad está entre los 60 y los 70 años. Y por su parte también los que están en la denominada planta del Molina Orosa se encuentran entre los 20 años el más joven y los 98 años el mayor. Con lo cual, una vez más, llegamos a la conclusión de que esto puede tocarle a cualquiera, no únicamente a las personas mayores. O sea que hay una o más personas, no se dan muchos datos en torno a eso por la ley de protección de datos, o sea, no se puede señalar absolutamente a nadie, ni desde luego ya no es estigmatizar, porque ya hemos dicho que esta cuestión del virus afecta a todo el mundo, pero es el hecho, Paola, de proteger, es la ley de protección de datos. Todas y cada una de estas personas hospitalizadas están solas en el Hospital General Dr. José Molina Orosa, no pueden recibir visitas de sus familiares, mueren las que están muriendo en la más absoluta soledad, y ni siquiera eso parece tocar la fibra sensible de los menos empáticos que cuentan, bueno, solo el otro día leía yo un comentario, 15 personas en un año, como queriendo, hoy son 17 ya, ¿no? Pero como queriendo decir que son muy pocos, sí, no sé para qué le dan ustedes importancia si son muy pocas, ¿no? Bueno, en fin, yo me ahorro los comentarios con respecto a esta gente porque la verdad, repito, no los entiendo, no cabe en mí, pero el caso es que vamos a eso, ¿no? Con los datos que te decía, quiere decir que 11 de los pacientes que se encuentran hospitalizados están por debajo de los 40 años, con lo cual, por un lado, hacer hincapié en eso, de que esto le puede tocar a cualquiera. Recordemos que, desgraciadamente, hace muy poquito falleció una persona de 38 años en la isla de Lanzarote, con lo cual puede tocar a cualquiera, y si no nos toca a los jóvenes ir y requerir hospitalización, sí podemos contagiar a gente que la requiera. Por tanto, la situación del hospital ahora mismo es bastante complicada y hay que tener bastante responsabilidad. Los que están en la UBI, algunos de ellos en situación desgraciadamente crítica, personas entre los 48 años, 48, y los 75, la mayoría de esas 13 personas que están en la UBI, entre 60 y 70 años, y los que están ingresados en planta, que es que van al hospital porque están ya realmente mal, porque si no lo puedes pasar en tu casa tranquilamente, o entre comillas tranquilamente. El más joven, 20 años, hay una persona, un pibe o una piba de 20 años ingresada en el hospital con coronavirus, el más mayor o la más mayor, 98 años. Bueno, estamos en fase 4, lo decíamos al principio, de ahí, si se acaban de incorporar, pues esta nueva redistribución aquí en Plató, y el hecho de que no tengamos invitados por restringir la entrada de personas de la calle a nuestros estudios. En fin, somos de buena fe y nos fiamos de todos, ¿no? Pero si minimizamos los riesgos, siempre será mucho mejor. A pesar de eso, a pesar de todos los llamamientos, a pesar de que nos queda claro que debemos de llevar mascarilla, de mantener distancia social, de no consumir en la vía pública, de no fumar, de no juntarnos más de 2 personas no convivientes ahora mismo en los espacios públicos, etcétera, 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 todavía se ven imágenes de gente que pasa absolutamente de todo. En Biosfera Digital hemos publicado un vídeo este fin de semana, y no de un lugar remoto, muy lejos y muy escondido, de la plena calle real de Arrecife. Ahí están. Más de 4, consumiendo en la vía pública, sin mascarilla o con la mascarilla bajada, y encima acosando a las personas, en este caso chicas, que pasan. Esta situación fue el sábado a mediodía. Nos apuntaron que estuvieron ahí horas. La persona que nos mandó el vídeo llamó al 112 y llamó a la policía, y a pesar de eso, durante un largo espacio de tiempo estuvieron ahí.
Son actitudes que no tienen nombre en estos casos y que desgraciadamente no es la única que vemos, porque todavía se siguen localizando pues, fiestas ilegales, se siguen localizando comportamientos como los de este tipo en distintos municipios, se siguen interponiendo bastantes sanciones, con lo cual, repito, es que no sé qué más hace falta, no sé qué más hay que hacer para darnos cuenta de que esto no cabe en la situación en la que estamos viviendo. Desde luego. Bueno, ¿quiere esto decir que la policía local o que las policías locales, que la Policía Nacional, que la Guardia Civil en zonas rurales en su caso, o que la Policía Canaria, que ha venido también expresamente desde Gran Canaria, Tenerife a Lanzarote, no hace nada o trabaja muy poco? Bueno, no. Quiere decir solamente lo que quiere decir, que el sábado a mediodía, durante un buen espacio de tiempo, horas según el testigo, por ahí no pasó absolutamente nadie. Bueno, a pesar de eso sí que están haciendo esfuerzos, sí que se está controlando. Hoy en día creo que ha habido 28 multas, ¿puede ser? ¿O 28 sanciones? denuncias a personas por incumplimiento, en este caso por no llevar la mascarilla o llevarla mal puesta, y también 9 locales por incumplimiento de la normativa, pues por no guardar la distancia de seguridad adecuada entre mesas, permitir que determinados clientes no lleven la mascarilla puesta cuando tienen que llevarla y demás aspectos relacionados pues al final con el incumplimiento de la normativa sanitaria. Con lo cual esto da respuesta a que efectivamente pues se está trabajando, ¿no? Y los efectivos de la policía local, la UME y demás, pues está interponiendo sanciones, ¿no? Bueno, el Cabildo de Lanzarote ha elaborado un vídeo, bueno, emergencias, el Consorcio de Seguridad y Emergencias, un vídeo en el que se recogen algunas de estas actuaciones policiales. La gente se conciencia de que hay muchas personas ahora en Lanzarote en el hospital y que la situación es grave, ¿no? De que, por lo menos de que tomen conciencia la población de que estamos en un pico demasiado alto y esto puede ir a más todavía. Yo creo que en cuanto a infracciones van a ser las mismas que ahora, ¿no? El que no se ponía la mascarilla en la alerta 3 tampoco se la va a poner en la 4. La cosa es detectar a esas personas y denunciarlas para ver si entran en razón. Ven aquí, ¿cómo? Mira, nada, ¿eh? Busca. Dale, tenía un par de porritos y un poquito más. Ya acabamos de salir del trabajo, en verdad, estamos ahí. Ya. Bien. ¿Qué tal la calle del barrio Chicago, Manera? Creo que la... ¿Dónde fuimos el otro día? ¿Rebotó? Ahí. Y bueno, ahora bueno, ¿se va a poner por aquí? ¿No consume nada? ¿No? ¿Ahí yo? ¿Qué es eso? Ahora. ¿Eh? ¿No me dijo que no consumía? ¿Tiene el DNI? El menor que llevaba el trozo de aquí, en principio me dijo que no llevaba nada, pero después de un caqueo superficial encontramos el hachís. Y quien tendría que abonar la multa serían los padres, porque son los responsables de lo que hagan los menores. ¿Tenían algo? A ver. Te mando un pantallazo para activar. Ok. Cabrón, ¿cuánto va a ser? Muy buena chica. Mire, me sitúa. Vamos a ver la puerta por acá.
se ha declarado el nivel 4 por la autoridad gubernativa y bueno, pues eso es por los indicadores epidemiológicos y nosotros por lo que podemos contribuir es eso, a velar por el cumplimiento de las normas restrictivas que hay establecidas para esas labores de prevención. Esa fama de ser una policía represiva y no, estamos siempre para ayudar a las personas. Por suerte o por desgracia, nuestro trabajo es proponer para sanción las denuncias que, mira, lo que hay que hacer, mira, por ejemplo, esta persona, nosotros estamos haciendo informes de los servicios sociales de todas las personas que están paradas, mira que hay gente en la calle. No se recibe nada, Sí, estamos controlando el cierre de los establecimientos públicos, tienen que estar cerrados o cerrar antes de las 6 de la tarde, y salvo algunas excepciones que es la comida y el reparto de domicilio, y vamos a comprobar que estén cumpliendo esas medidas. Bien, estamos entrando por calle Triana. Hoy está un grupo numeroso de personas consumiendo alcohol en la vía pública. Los compañeros le dijo que usted que cerrara la peluquería y no cerró, ¿no? Pero se está consumiendo alcohol en la vía pública, dicen los compañeros. Tiene un vaso aquí, otro aquí, otro allí. ¿Tú cogiste los datos de él? Hemos detectado que la ciudadanía está cumpliendo con las medidas. Sí, hay algunas excepciones, pero por lo general... Sí, por lo general. Sí. No cierre la puerta. Abre la puerta. 412 cuando... No cierre la puerta, por favor. Señor. Caballero. Ey. Retírese la puerta, vamos a por ahí. Póngase por ahí, por favor, retírese la puerta. Pare la música en primer lugar y la mascarilla, por favor, suya. Vamos a sacar a esta gente fuera porque aquí hay mucha gente dentro. No se quite la mascarilla. No me toque, por favor. No te voy a tocar. No, me acaba de tocar. Más porque estamos aquí. Estamos aquí porque hay unas medidas establecidas, ¿vale? Vale, pues si lo sé, usted acaba de incumplirlas, ¿vale? Usted tiene que entender que si no se respeta las medidas, los primeros perjudicados son ustedes, ¿vale? Pero ¿usted qué quiere? Que al final nos confinen a todos y que se cierren los negocios. Estoy diciendo que no quiero seguir viniendo por esto. Es decir, que usted cierra a las 6, se haga responsable, porque si la reincidencia de estas infracciones le va a perjudicar mucho más, ¿vale? ¿Cómo está la cosa por arriba? Nos encontramos aquí una riña importante frente al albergue también. ¿Tenemos una ambulancia? Siéntate. Y los pulmones y el corazón. Estamos buscando una persona sin camisa, la lisa. Morito dice que se parece al del tamaño de él, ¿sabes? Ahí, sin camisa y así todo ensangrentado, igual, está metido en la pelea. Nos bajamos, se bajó Ser y empezó hablando con el tío y se nos echó a correr. Nosotros, por parte de las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto sea el Cuerpo Nacional de Policía, el Cuerpo General de la Policía Canaria, Guardia Civil y las policías locales, pues estamos para velar por la protección y la seguridad de las personas. En este caso, para velar por el cumplimiento de las medidas preventivas para evitar contagio de este virus del COVID, que tantos estragos está ocasionando en la sociedad actual. Muy importante seguir cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas por el bien de todos y por favor les rogamos que las cumplan para que esta situación acabe cuanto antes y podamos volver a la normalidad. Bueno, pues la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la UME, los sanitarios, hay no poca gente trabajando estos días para controlarnos, porque si todos estuviéramos cumpliendo exactamente con las normas que se nos dicen, probablemente, uno, no tendría que controlarnos nadie, dos, la pandemia bajaría. El Ayuntamiento de Arrecife acaba de hacer público, la policía local ha identificado a 210 personas en su despliegue especial, dice, de este fin de semana en horario de
tarde y noche, dice el Ayuntamiento. Pues ahora entendemos por qué al mediodía no había policía en la calle Real, porque es horario de tarde, en fin, supongo que será todo el día, pero bueno, especifican que es tarde-noche en Arrecife. 210 personas, Paula, un número alto. Es lo que decimos, ¿no? Pues parece que la gente no entiende. Y en ese debate que planteabas al principio, Jami, que le planteabas a la portavoz de Ciudadanos en este caso, de a quién echar culpas, porque está claro que está sobre la mesa, si a las administraciones o a los ciudadanos, a ver, la responsabilidad es compartida y está claro, pero yo pienso que somos mayorcitos y que no tenemos que tener todo el día un policía detrás nuestro y que debemos pues ser responsables, ¿no? Que no es necesario que esté, lo que digo, todo el rato la policía por todas las calles constantemente. Sí, es necesario, estamos de acuerdo, pero yo creo que ya ha llegado un punto en que las medidas deben de estar interiorizadas y debemos saber y atender a las circunstancias, ¿no? Así es. Bueno, luego están también las repercusiones económicas en torno a toda esta situación, lo comentábamos antes también, y en Lanzarote la mayor, más principal, y la industria de la que nos sentimos orgullosos todos nosotros es dentro del turismo, los centros de arte, cultura y turismo del Cabildo de Lanzarote, que están, como todas las pequeñas y medianas empresas, sufriendo un momento de crisis notable, pero aún así surgen ejemplos en positivo. Uno de ellos ha sido que buena parte de los trabajadores han decidido anticipar, adelantar las vacaciones de cara a que cuando todo esto se normalice, termine, la vacuna se generalice y después del verano se prevé que podamos recuperarnos desde el punto de vista turístico, estar todos en plena forma y dispuestos ya a ofrecer un buen servicio. Hablamos con el consejero delegado de los centros, Benjamín Perdomo. Benjamín, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, le escuchamos perfectamente. Digo, usted además que tiene a bien pues estudiar las circunstancias, los datos, las estadísticas, leer las situaciones económicas. En fin, no sé si a pesar de eso era capaz de prever todo esto que nos está cayendo en esta llamada tercera ola. Bueno, la verdad que nosotros cuando arrancamos la primera ola, pues dijimos, oye, se cierra en marzo, como se cerró todo el estado, y en junio pues empezamos a arrancar, que así fue. Empezamos a caminar y a trabajar y bueno, pues se pudo aguantar el año y pudimos cerrarlo. Bueno, pues como todo el mundo, lo cerramos en positivo, evidentemente, falta todavía por cerrar algunos flecos con los auditores, pero bueno, podemos decir que el año 2020 lo cerraremos en positivo. Y ahora viene un 2021 que es duro, ¿no? Porque al igual que en el 2020 sabías que en junio arrancabas, ahora es que no sabes lo que va a suceder y no sabes cuándo va a arrancar definitivamente y siempre en línea ascendente, porque lo que estamos viendo es que, bueno, salimos del bache, nos viene una ola, volvemos a pasarlo mal, se vuelven a cerrar determinados mercados, es decir, estamos en una constante incertidumbre. Yo creo que Semana Santa empezaremos a caminar, pero bueno, vamos a ver cómo se va aconteciendo todo. Evidentemente estamos pasando, pues no solo los centros, sino todos en general, ¿no? Es un momento delicado, duro, y que, pues bueno, pues hay que reducir gastos, hay que ser consciente de la situación que vamos a vivir durante todo este tiempo y recuperarnos pues a partir de mitad de año, ¿no? A principio que, a pesar de eso, hay mensajes en positivo, protagonizados en este caso por los trabajadores de los centros turísticos. Se ha informado, se ha reunido usted con ellos y buena parte de la plantilla asume iniciar ahora o en estos días o adelantar en todo caso las vacaciones en previsión de que luego ya en el verano, después del verano, podamos recuperar un poco de músculo, ¿verdad? Sí, efectivamente, agradecerle pues a todo el comité de empresa y a todos los sindicatos de que pudimos llegar a un acuerdo para un ahorro a futuro, no un ahorro ahora, sino un ahorro a futuro en el que mitad de la plantilla, que estamos hablando, unos 160 trabajadores, se irían de vacaciones en función de en qué categoría estés. Pues por ejemplo, los camareros tienen un convenio que son de 48 días, se irían la mitad de sus vacaciones, oficinas tienen son 22 días de vacaciones, es decir, pues bueno, la mitad de las vacaciones, todos ir cogiéndolas y ir saliendo, para que cuando llegue el golpe del turismo, que esperemos que llegue, que esperemos que volvamos a ver otra vez pues las calles y las carreteras con gente y volvamos a pasear
por las avenidas de los centros turísticos, pues llenas de turistas, pues bueno, pues será en verano seguramente, y ya tenemos al 100% a toda la plantilla incorporada, sin vacaciones y con la disposición de poder trabajar y no tener que estar haciendo contrataciones, evidentemente. Bueno, por lo demás, leíamos que, en fin, en esa nueva etapa, podríamos decirle así, que coincide con su llegada al cargo y de escrutar y estudiar minuciosamente todo lo que ha sido el pasado, el antepasado, etcétera, etcétera. Reclaman ustedes, hoy salta la noticia, adelantada en La Voz de Lanzarote, reclaman ustedes 104.000 euros, creo haber leído, a la empresa que realizó las obras de la piscina del islote de la Fermina, del que ahora hablaremos, porque parece que hay fecha aproximada ya de su apertura, porque al parecer no lo dejaron como tenía que estar. Será porque yo creo que las instituciones públicas tienen que ser tratadas como si fuera tu propia casa y tienes que gastar pues mirando lo que te gastas y al céntimo, no regalando el dinero aunque sea público, porque lo público tiene que ser tratado como lo privado o como si fuera tu propia cartera o tu propia economía. Bueno, nos vimos con que la piscina de la Fermina no estaba arreglada y no se había satisfecho aquello por lo que había sido contratado la empresa, y se le hizo varios requerimientos, no han contestado, se le pone una reclamación económica y ahora pues si no responde iremos al juzgado, y creo que tenemos que ser serios y responsables. Si se le ha dado un contrato para arreglar una piscina, tiene que arreglar la piscina, y si no, pues oye, que sea el juez quien diga si la tiene que arreglar, si nos tiene que pagar o si nos tiene que devolver el dinero. Y creo que hay que empezar a ser serio, y además hay que transmitir a la sociedad que los responsables públicos luchan o intentan pues recuperar aquello por lo que se ha invertido y que las cosas se hagan como se tienen que hacer, ¿no? Se confirma, por tanto, que la apertura, falta conocer muchos detalles de cómo será, cómo no será. Me imagino que ustedes ya lo van a dar a conocer en algún momento, cuando llegue la ocasión, pero se mantiene mediados de marzo la apertura de ese espacio del islote de la Fermina. Fermina estará abierto, será un espacio pues que poco a poco iremos dotándola de contenido, porque es importante que para que funcione hay que ir dotando a ese espacio tan grande de contenido. Todo va a girar en torno a los deportes náuticos, es decir, natación, piragüismo, optimismo, vela, triatlón, es decir, que todo aquello que tenga que ver con el deporte pues sea un centro de actividad y referencia para la gente, ¿no? Y sobre todo para que haya tránsito de personas y que la gente de Lanzarote pueda disfrutar de la Fermina, no solo de Lanzarote sino de Arrecife, evidentemente, y que sea un centro en el que pues oye, pues un sábado puedas dejar a tu hijo porque hay actividades náuticas y hay actividades donde sabes que de 10 a 12 pues está haciendo deporte, que las personas pues mayores por la mañana puedan ir a hacer ejercicio a la piscina, pues ese tipo de cosas, ¿no? Que haya una cafetería al aire libre y que la gente pueda disfrutar pues de una comida saludable, relacionada con el deporte, y bueno, pues esa es la idea, y que vamos a tener que ir dotando poquito a poco, es decir, no de golpetazo, porque si no puedes tener y cometer muchos errores, ¿no? Y así abrir un centro que a lo mejor dé palos de ciegos y que no sepas la dirección que tiene que llevar. ¿Y la factura, los gastos, los pagan los centros turísticos? No, es decir, lo que vamos a intentar es, pues oye, si hay beneficio, pues se tendrá que repartir con el Ayuntamiento de Arrecife, y si hay pérdidas, que las pérdidas las compartamos entre todos, es decir, tanto Ayuntamiento de Arrecife como el Cabildo de Lanzarote, ¿no? Y los centros turísticos, los tres entes, es decir, que no siempre sea una carga para los centros como ha sido hasta la fecha, ¿no? Que siempre cargamos a los centros turísticos de semejante responsabilidad, ¿no? Bueno, no sé si ha leído unas declaraciones, no recuerdo ahora en qué medio de comunicación, porque uno siempre está trasteando para arriba y para abajo, y cuando lo tengo claro lo digo, y si no lo tengo claro no lo digo para no fallar y no señalar a nadie indebido, pero de la directora general de Patrimonio del Gobierno de Canarias, Nona Perera, que fue la mujer que dijo que la casa de la calle Fajardo era estupendísima para hacer un museo arqueológico, y que se reafirma en eso. No sé si ha habido avances o ha habido algún movimiento más en torno a ello, y en todo caso, ¿qué le parecen esas declaraciones?
Ni idea, yo me dedico a gestionar los centros. Yo, si la directora pues, regional considera que eso es una casa o que considera que eso puede llegar a ser un museo, porque nunca fue un museo, sino que puede llegar a ser un museo, bueno, esas son las declaraciones de ellos. Los centros, está claro que es a lo que se tienen que dedicar, que es a los centros turísticos y a la obra de César, y si ahí el Cabildo decide, cosa que no le compete a los centros turísticos, decide poner un museo o lo que quiera que fuese, pues oye, pues que lo gestionen y que ellos decidan. Eso ya no es algo que le corresponda a los centros ni hasta que te hablan, ¿no? Es verdad, porque eso ya no, vamos, que no le pregunte ya nunca más sobre el Museo Arqueológico, sobre la calle de la Casa Fajardo, porque ya se ha dejado muy claro que eso ya no tiene nada que ver con los centros ni nunca más tendrá que ver. No, eso no tiene que ver, no, es que nunca ha tenido que ver con los centros, es decir, eso fue una casa en ruinas en la que abrieron 2 galerías y pusieron unos cuantos, pues bueno, es decir, unas cuantas impresiones, pero que eso no tiene nada que ver con los centros, ni con la filosofía de los centros, ni nada tiene que ver con nosotros. Por eso te digo que lo que ya quiere hacer el Cabildo con una adquisición de una casa en ruinas en la calle Fajardo es una decisión del Cabildo, pero no nuestra, desde luego. Claro. Benjamín Perdomo, muchas gracias por acompañarnos hoy en este nuevo formato, adaptándonos también a las circunstancias y al nivel 4 de alerta y bueno, viviéndolo en la soledad del estudio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hay que cuidarse y sobre todo a la ciudadanía, pues mandarle un mensaje de que hay que empatizar con los sanitarios, ¿no? Y tener cuidado y ser responsables. Y por suerte la gran mayoría de la población está siendo responsable, pero tenemos a un porcentaje muy pequeño que tiene que empezar a ser consciente de cómo estamos y de lo mal que lo están pasando los sanitarios con esta situación. Así que yo les pido empatía, ¿no? Y creo que es importante. Así. Muchas gracias, buenas tardes. Un saludo. En fin, y la soledad compartida de este estudio con Paula Delgado, que la soledad de los dos aquí solos frente al peligro. Lo decía Benjamín Perdomo, hay que hacer un ejercicio de empatía con los sanitarios que en estas últimas horas han lanzado ya un grito de no podemos más, estamos agotados física y mentalmente. Desde luego, y es que hay que tener en cuenta que la situación actual es la actual, pero que no sabemos cómo van a ir las cosas y si los datos siguen creciendo, pues de aquí a 2 semanas Lanzarote cuenta con el hospital que cuenta, no es como otras islas que quizás tienen mayor capacidad asistencial en este caso, ¿no? Por lo tanto, el riesgo que se corre es pues efectivamente el colapso, ¿no?, en el hospital, y más allá del colapso, pues también que los sanitarios no den para más. Las listas ya lo han anunciado, están agotadas, sí que es cierto y recordamos que desde el Gobierno de Canarias dijeron que si hiciese falta se traería de otros lugares a sanitarios, pero lo que quiero decir es que al final hemos visto durante todo este fin de semana una oleada de sanitarios pues dando el grito, ¿no?, de ya no podemos más en redes sociales, por ejemplo, en distintos medios de comunicación, y creo que la gente debe ser consecuente y debe escucharlos, y muchos de ellos incluso lo decían emocionados, porque es que no pueden más, y hay que tener en cuenta que eso es algo que les afecta a ellos, afecta consecuentemente también a sus familias, y por tanto, pues lo que decimos siempre, ¿no?, cansa, pero responsabilidad, y no podemos permitir que esto siga en este camino en el que vamos, ¿no? Para empezar, porque también, Jaime, hay que recordar que el hecho de que sigan llevando personas al hospital que requieren hospitalización por COVID quiere decir también que se están cada vez dejando de atender otras patologías que muchas veces también normalmente, con normalidad, requerían hospitalización, con lo cual son muchos riesgos los que se corren, y además pues el factor de los sanitarios que desde luego y totalmente comprensible no pueden más. Lo decían en sus redes, no podemos, o sea, no sabemos cómo reaccionar ya cuando salimos a la calle y vemos esos comportamientos irresponsables, y al día siguiente vemos cómo nos continúan entrando positivos por COVID en el hospital, y sabemos que es a consecuencia precisamente de esas irresponsabilidades, con lo cual pues yo me imagino no, lo han dicho, ¿no?, lo están pasando realmente mal. Muy mal, así es. Hay una cuestión de la que hace tiempo que no se habla. Recuerdan ustedes que el Cabildo de Lanzarote había puesto a disposición de las personas, de turistas, de residentes, de gente que llegaba a la isla, un complejo hotelero, en fin, o ese complejo hotelero se había puesto a disposición del Cabildo. Bueno, pues acaba de anunciar el Cabildo que está a la mitad de su ocupación. Alberga ahora mismo a 19 residentes en Lanzarote y un menor inmigrante no acompañado. Recordemos que eso estaba pensado
para las personas, ¿no? Ayúdame, Paola, que tenían que aislarse y que no iban a vivir en su casa para no poner en peligro a la gente, por ejemplo, enfermeros, enfermeras, personal sanitario, que se ha encontrado en contacto estrecho con un positivo y no va a ir a su casa por lo que sea, por condición, porque no se dan las condiciones en el hogar, porque no le apetece poner en riesgo a los suyos, etcétera, etcétera, pues se podía ir a un hotel a pasar la cuarentena, el aislamiento. Así es, sí. Bueno, me pues estaba poniendo yo también en situación porque como fue al principio, casi que al hace principio, tiempo que no se hablaba de eso. Exacto, hace mucho tiempo que no se hablaba de ello, pero sí, así es, exactamente. Yo creo que siempre hemos sido previsores en la isla de Lanzarote, lo que pasa es que es cierto que yo creo que nadie esperaba llegar hasta tal punto, ¿no? Las Navidades, como digo, han pasado factura. Y yo lo que espero, Jaime, es que cuando consigamos doblegar esa curva, ese punto en el que nos encontramos ahora, después llegan los carnavales. Ya se ha anunciado de que no se va a hacer nada, lógicamente, por carnavales. El siguiente peligro es Semana Santa. Y el siguiente peligro es Semana Santa. Y luego llega verano. Quiero decir, son fechas claves en las que espero que la gente no se las tome como se tomaron, por ejemplo, las Navidades o el verano pasado. Recordemos que la pandemia, digamos que empezó hace justo un año. El próximo domingo se va a cumplir un año desde que se detectó el primer caso en España, que fue aquí en Canarias, en La Gomera, el caso de un turista alemán, y que nos confinaron en torno al 12 o 13 de marzo pasados. Creo que el 12 de marzo fue cuando se conocieron 2 casos aquí en Lanzarote, en el sur, en Playa Blanca, por la gente que vino de Madrid. Bien, desde entonces hasta que terminó, digamos, la primera ola, hasta que en julio, podríamos decirlo, habían muerto en Lanzarote 9 personas como consecuencia de la COVID-19. A día de hoy son ya 17 las personas muertas. Quiere esto decir que desde Nochebuena a hoy, en Nochebuena, digamos que podría ponerse el punto en el que empezó la tercera ola, al día de hoy han muerto la misma número de personas que durante todo el periodo anterior. Es tremendo, y todavía hay personas en estado crítico en el hospital. Terminamos con los datos: 1.067 personas a las que se le ha detectado, igual hay gente que no se le ha detectado, claro, pero que también están, a las que se ha detectado coronavirus ahora mismo en Lanzarote, en activo, o sea, con la enfermedad en su interior. De ellas, 61 en el hospital, de estas 13 en la UBI, y las edades de los enfermos, para que nadie diga, bueno, que son personas muy mayores, que tal, entre los 20 y los 98 años de edad. Nadie, desde luego estamos a salvo, ¿no? Desde luego. Es así. Bueno, Paola, pues mañana volvemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Hasta mañana. Hasta mañana también a todos ustedes en este nuevo formato. Ya lo hemos explicado al principio, por si acaban de incorporarse, lo volvemos a explicar en la fase 4 durante las 2 próximas semanas, y esperemos que no haga falta nada más. Vamos a estar en este espacio medias entre la tertulia, la opinión, la entrevista, la información, etcétera. Paola y un servidor separadísimos, yo que sé cuántos metros puede haber ahí, por lo menos 3. Durante este espacio corto de tiempo no entra nadie en nuestros estudios, y todo ello pues para trasladar a todos ustedes que no solamente hay que hay que cumplir con una serie de normas y de protocolos, sino además intentar dar ejemplo, intentar transmitir que todo esto, si no somos suficientemente responsables, no terminará nunca. Así que en la parte que nos toca también intentamos serlo. Hasta mañana, buenas tardes.